Hola, soy Juan, y si estás aquí, es porque el miedo te atrae tanto como a mí. El Caribe siempre ha sido un destino de ensueño para turistas de todo el mundo, con aguas cristalinas, cielos azules y un clima que parece invitar a la felicidad. Para Sarah Michey, una enfermera de Boston de 29 años, este fue su primer viaje en crucero. Después de años de duro trabajo y poco juego, finalmente decidió darse un merecido descanso. El crucero, llamado Paraíso Eterno, era un barco enorme, con piscinas infinitas, restaurantes lujosos y camarotes elegantemente decorados. Sarah embarcó con entusiasmo, sintiéndose protagonista de una película de aventuras. No sabía que este viaje sería recordado por motivos completamente diferentes. La primera noche a bordo fue perfecta. Sarah conoció a otros pasajeros, cenó en el restaurante principal y vio un espectáculo en el teatro del barco. Todo parecía mágico hasta que, al regresar a su cabaña, notó algo extraño. La puerta estaba ligeramente abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave. Con cautela, entró y encendió la luz. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de ser observado era innegable. Volvió a cerrar la puerta y trató de ignorar la incomodidad, atribuyéndola a la emoción del día. Pero cuando se acostó, notó algo peculiar, una extraña marca en el espejo del dormitorio. Era como una huella digital, pero más grande y distorsionada, como si algo o alguien hubiera tocado el cristal con manos que no eran humanas. Sarah intentó limpiar la marca, pero no salió. Incómoda, se volvió hacia la cama y decidió ignorarla. Pero mientras intentaba dormir, el sonido de pasos lentos resonó por el pasillo. Eran pesados, arrastradores, como si alguien caminara descalzo. Se levantó para mirar por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, los pasos continuaron, acercándose cada vez más. Cuando se detuvieron justo frente a su puerta, el aire en la cabina se volvió denso y una sensación de frío recorrió su espalda. Sin valor para abrir la puerta, Sarah pasó el resto de la noche despierta, con la vista fija en el techo, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. A la mañana siguiente, Sarah intentó ignorar los extraños acontecimientos de la noche anterior. Se convenció de que su fatiga y el nuevo entorno habían afectado su percepción. Después de desayunar en la cubierta principal, decidimos disfrutar el día explorando las actividades del barco, una clase de baile, un baño en la piscina e incluso una visita al spa. Todo pareció volver a la normalidad, pero cuando regresó a su cabaña a primera hora de la tarde, encontró algo que la dejó helada. En el espejo del dormitorio, la marca había aumentado. Ahora parecía una mancha más definida, casi como un rostro, aunque distorsionado y con rasgos inhumanos. Sarah sintió una oleada de pánico, pero intentó racionalizarla. Quizás fue un defecto en el retrovisor o un mal chiste de otro pasajero. Decidida a solucionar el problema, llamó al servicio de limpieza. Rápidamente llegó una camarera llamada María. «No vemos algo así a menudo», dijo María, examinando atentamente el espejo. Cuando intentó limpiar la marca, notó que parecía estar dentro del vidrio, como una mancha incrustada. María se cruzó de brazos, visiblemente incómoda, pero no dijo nada más. Sin embargo, antes de irse miró a Sarah y murmuró en español: «Alguien estuvo aquí antes que tú, alguien que no se fue». Esa noche, Sarah fue a la cena formal en el restaurante principal. Tratando de olvidarse de los acontecimientos, se sentó con otros pasajeros e inició una conversación relajada. Todos parecían felices y despreocupados, hasta que un anciano en la mesa de al lado mencionó algo que les llamó la atención. «Este barco, dicen que tiene historias, ¿sabes? Personas que desaparecieron. Un miembro de la tripulación dijo una vez que por eso algunas cabinas permanecen vacías durante tanto tiempo». Sarah sintió que se le encogía el corazón, pero intentó no reaccionar. Cuando casualmente pidió más detalles, el hombre simplemente se encogió de hombros y cambió de tema, como si no quisiera hablar de ello en público. De regreso a su camarote, el malestar volvió con fuerza. La sensación de ser observado era abrumadora, pero ahora había algo más. El sonido de pasos en el pasillo volvió. Esta vez, parecían venir de múltiples direcciones, como si varias personas caminaran a la vez. Sarah volvió a mirar por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volvió a entrar, la luz de la cabina parpadeó y un ruido bajo empezó a resonar, como si alguien estuviera susurrando a lo lejos. Intentó llamar a la recepción del barco, pero la línea estaba fuera de servicio. De repente,
La puerta del baño se cerró con estrépito y el sonido del agua corriendo comenzó a llegar desde el interior. Haciendo acopio de todo su valor, Sara abrió lentamente la puerta. El baño estaba vacío, pero en el espejo sobre el lavabo se podía leer una frase escrita con letras líquidas. «Estoy aquí». Al día siguiente, Sara decidió investigar. Habló con María, la camarera, quien dudó antes de revelar lo que sabía. Hace muchos años, un pasajero desapareció exactamente en esta cabina. Nadie sabe lo que pasó. Fue visto por última vez en el pasillo, de noche, caminando sin rumbo. Cuando intentaron localizarlo, ya se había ido. Lo único que encontraron fue un rastro de agua en el suelo, como si se hubiera metido en el mar. Sara intentó argumentar que debía haber una explicación lógica, pero María negó con la cabeza. Algunas personas dicen que nunca se fue, que todavía recorre los pasillos de noche, buscando a alguien que lo lleve. Las palabras de María resonaron en la mente de Sara mientras pasaba el día intentando evitar volver a la cabaña. Pero por la noche, cuando ya no había actividad en el barco, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Esa noche los acontecimientos se volvieron más intensos. El sonido de pasos ya no provenía solo del pasillo. Ahora parecía estar dentro de la propia cabaña. La luz parpadeaba constantemente y la temperatura bajaba, como si una corriente de aire frío hubiera invadido el espacio. Sara intentó dormir, pero en mitad de la noche la despertó un sonido fuerte y agudo, como si algo se hubiera caído. Cuando abrió los ojos, vio una figura parada en un rincón de la habitación. Era alta y encorvada, con una silueta oscura e indistinta. Ella parpadeó y la figura desapareció, pero el terror permaneció. Sintiendo que no podía quedarse allí más tiempo, Sara corrió hacia el pasillo, pero tropezó y cayó. Cuando miró hacia atrás, vio huellas de manos mojadas en el suelo, siguiéndola lentamente. Sara corrió por el pasillo del barco. Sus pasos resonaban mientras intentaba escapar del terror invisible que la seguía. Las huellas de manos mojadas en el suelo parecieron multiplicarse, formando un rastro que la seguía a cada paso. Su corazón latía aceleradamente y el sonido de sus propios pasos fue ahogado por el sonido de algo arrastrándose detrás de ella, como si algo muy pesado se moviera lentamente. Llegó al vestíbulo principal, donde la brillante iluminación y la música ambiental la hicieron sentir segura por un breve momento. Los pasajeros seguían charlando animadamente en los bares y salones, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo. Sara intentó explicarle a un guardia de seguridad lo que había visto, pero él se limitó a sonreír cortésmente. «No se preocupe, señora», dijo. «Las cabañas antiguas tienen algunos problemas de plomería. A veces el agua corre hacia abajo y parece como si alguien hubiera pasado por allí». Sara lo sabía mejor. Esto no fue un problema de fontanería. Algo más profundo y terrible estaba sucediendo. Al no poder conseguir ayuda, Sara recordó al anciano que le había mencionado historias sobre el barco durante la cena. Decidida a saber más, lo buscó en el salón. Después de una breve búsqueda, lo encontró sentado en una mesa, con un vaso de whisky en la mano. «Necesito que me digas lo que sabes sobre este barco», suplicó Sara, sentándose a su lado. El hombre vaciló, pero la expresión de su rostro demostró que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Después de unos segundos, suspiró profundamente. «¿Te quedarás en una de las cabañas viejas?» «No», preguntó. Sara confirmó asintiendo. «Este barco tiene una historia de la que a la tripulación no le gusta hablar. Hace años, un hombre desapareció durante una tormenta. Él estaba en esa cabina. Las cámaras en el pasillo lo mostraron saliendo y caminando directamente hacia la terraza, pero nadie lo vio saltar. Cuando lo buscaron, lo único que encontraron fueron huellas de manos mojadas». Sara sintió que se le daba un vuelco el estómago. Eso es exactamente lo que le estaba pasando a ella. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó, con la voz quebrada. El hombre miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Dicen que estaba solo, pero también furioso. Se le vio discutiendo con la tripulación días antes de desaparecer. Quizás decidió llevar a otros con él para no estar solo. De vuelta en su cabaña, Sara encontró la puerta entreabierta. Dudó, pero sabía que necesitaba entrar. Al cruzar el umbral, sintió una oleada de frío intenso. La luz era tenue y las sombras parecían moverse en las paredes. En la cama, un nuevo detalle la dejó helada. Había un charco de agua oscura, con un ligero olor salado, como el del mar. Sobre el charco, había un pequeño trozo de papel mojado pero legible. Las palabras en él decían: «Ven a cubierta».
Sara intentó ignorarlo, pero una fuerza inexplicable pareció sacarla. El sonido de pasos y rasguños provenía ahora del interior de la cabaña, y una sombra más grande que las anteriores comenzó a formarse en un rincón de la habitación. Sin saber qué hacer, Sara tomó el papel y volvió a huir. Esta vez se dirigió directamente hacia la cubierta. El viento era fuerte y el sonido de las olas resonaba a su alrededor mientras Sara cruzaba la cubierta. Allí casi no había nadie, solo el mar, tan oscuro como el cielo sin estrellas. Las luces del barco parpadeaban intermitentemente y el sonido de pasos húmedos lo seguía de cerca. Finalmente se detuvo cerca del borde, mirando hacia el mar. Era como si estuviera hipnotizada, incapaz de apartar la mirada. Una voz baja y gutural le susurró al oído: «¿Tú viniste?». Sara se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. El agua parecía subir por los costados del barco, formando manitas que se agarraban a la barandilla, como si algo intentara emerger de las profundidades. El sonido de una risa grave e inquietante llenó el aire y finalmente Sara vio la figura. Era una silueta oscura, con ojos que brillaban como faros oxidados. Su forma era humanoide, pero desfigurada, con extremidades largas y torcidas. «No deberías haber venido», dijo la figura, con una voz que parecía transmitir el dolor de 1000 almas. Sara intentó correr, pero el viento se hizo más fuerte y casi la derriba. La figura no se movió, pero la sensación de que algo la empujaba hacia el borde era innegable. Desesperada, Sara gritó: «¿Qué quieres de mí?». La figura inclinó la cabeza, como si la analizara. «La soledad es insoportable», respondió. «Tú viniste. Ahora lo será». Sara se dio cuenta de que quería llevársela con él, arrastrarla mar adentro, como había hecho con tantos otros antes que ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y el sonido de pasos distantes y risas comenzó de nuevo. Sara sabía que esto no había terminado. La cubierta estaba vacía, excepto por el sonido del fuerte viento y el rugido del mar alrededor del barco. Sara se quedó allí, congelada, mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. La sensación de un frío cortante recorrió su cuerpo y la oscuridad del océano pareció observarla, como un abismo viviente. Las luces del barco volvieron a parpadear, dejándola en un juego de sombras y destellos que hizo todo aún más surrealista. Intentó moverse, pero el miedo la mantuvo inmóvil. Algo invisible parecía rodearla, una presencia abrumadora que le quitaba las fuerzas. El agua que subía por los costados del barco parecía viva, formando formas que parecían manos, brazos y rostros indistintos. El sonido circundante se volvió caótico. Susurros, risas distantes y el eco constante de pasos pesados se mezclaron, creando una cacofonía que llenó cada rincón de la cubierta. De repente el aire se quedó en silencio. El viento cesó, el ruido de las olas desapareció y todo quedó en absoluto silencio. Sara miró a su alrededor, tratando de comprender qué había sucedido. La cubierta parecía más larga que antes, como si se hubiera extendido más allá de los confines del barco. Cuando intentó alejarse, sus pies encontraron resistencia. El suelo estaba mojado, resbaladizo y parecía absorber sus movimientos, haciendo cada paso más difícil. Sintió que su corazón se aceleraba nuevamente cuando notó que huellas húmedas aparecían a su alrededor, formando un círculo que lentamente se cerraba. Las manchas de agua en el suelo comenzaron a brillar con un tono azul tenue, como la bioluminiscencia del fondo del océano. El brillo aumentó, formando símbolos que Sara no reconoció pero que parecían antiguos, como runas talladas en agua. Los símbolos empezaron a moverse, como si el suelo estuviera vivo. Fue entonces cuando volvió a ver la silueta, esta vez más clara. La figura estaba al final de la cubierta, parcialmente cubierta por la oscuridad, pero los ojos brillantes y el contorno distorsionado eran inconfundibles. Sintió un peso aplastante en su pecho, como si el aire a su alrededor estuviera siendo succionado. Sara intentó correr, pero sentía los pies atascados. Miró hacia abajo y vio que huellas de manos mojadas se habían arrastrado por el suelo, agarrando sus tobillos como garras hechas de agua. Su mente pedía a gritos una solución, pero su cuerpo estaba paralizado, atrapado entre la lógica y el terror puro. La figura empezó a moverse, lenta y deliberadamente. Cada paso parecía resonar por toda la cubierta, aunque la distancia entre ellos era imposible de calcular. No se oía ningún sonido de respiración ni ningún movimiento más que pasos. Solo ese brillo opresivo en sus ojos y la sensación de que algo terriblemente antiguo la estaba observando. A medida que la figura se acercaba,
El suelo debajo de Sara comenzó a temblar. La madera parecía latir, como si tuviera corazón propio. El agua a su alrededor empezó a subir, cubriendo sus pies y extendiéndose por la cubierta. La sensación de ser tragado por el océano se hizo cada vez más real. Las luces del barco parpadearon frenéticamente, hasta que finalmente se apagaron por completo. Sara estaba envuelta por una oscuridad tan espesa que parecía tangible, como si pudiera tocarla. Lo único visible era el brillo de los ojos de la figura, ahora tan cerca que podía sentir la abrumadora presencia a su alrededor. Toda la cubierta empezó a cambiar. Las estructuras de metal y madera parecieron disolverse, transformándose en algo más orgánico. El suelo ahora parecía coral vivo, cubierto de musgo marino y moluscos. El olor a sal y descomposición llenó el aire, asfixiándola. Sara sabía que estaba siendo arrastrada hacia algo más allá de lo físico, algo que no podía entender. Era como si el barco se estuviera transformando en una extensión de la misma entidad que lo perseguía, un limbo entre el mundo de los vivos y las profundidades. La figura finalmente se detuvo ante ella. Incluso sin rostro, había algo innegablemente humano en su postura, como si estuviera estudiando a Sara, midiendo su resistencia. El agua a su alrededor subió rápidamente, llegando hasta sus rodillas, y se dio cuenta de que estaba a punto de ser consumida. De repente, las marcas brillantes en el suelo comenzaron a emitir un sonido bajo y pulsante, como un tambor. El agua circundante burbujeó y la figura comenzó a fusionarse con las sombras circundantes. Todo parecía girar, como si Sara estuviera en el centro de un remolino mientras la gravedad a su alrededor desaparecía. Cerró los ojos, intentando luchar contra el pánico. Pero lo último que sintió antes de perder el conocimiento fue el agua subiendo hasta su cuello, fría e implacable, mientras la risa lejana resonaba como un lamento eterno. Sara despertó en un lugar que no parecía real. La cubierta del barco había desaparecido y ahora se encontraba en un paisaje submarino. El suelo estaba hecho de arena húmeda y salpicado de restos de conchas rotas, mientras que pilares de coral y algas flotantes rodeaban la habitación. El cielo era un torbellino de oscuridad líquida, palpitando como si estuviera vivo. El aire era denso, frío y cada respiración se sentía como un esfuerzo doloroso. A pesar de estar sumergida, podía respirar, pero sentía que cada inhalación drenaba parte de su energía. A lo lejos, vio formas que se movían lentamente, figuras confusas que parecían estar hechas de sombras y agua. Sara intentó gritar, pero el silencio opresivo se tragó su voz. Caminando vacilante, notó que sus huellas se borraban casi al instante, como si el suelo no quisiera dejar rastros de su presencia. De repente, la misma figura que la había atormentado encubierta empezó a emerger de las sombras. Esta vez, su apariencia fue aún más aterradora. Sus ojos brillaban intensamente y su cuerpo parecía una grotesca fusión de carne, agua y coral. No caminaba, flotaba lentamente, como si el entorno obedeciera su voluntad. Sara sintió un pánico abrumador al darse cuenta de que no había ningún lugar a donde huir. El espacio a su alrededor parecía infinito, pero al mismo tiempo claustrofóbico. El suelo comenzó a temblar levemente y se abrieron fisuras, liberando un resplandor azul verdoso que iluminó la habitación con una luz fantasmal. Las sombras que alguna vez fueron solo figuras en la distancia comenzaron a acercarse. Ahora Sara pudo ver que eran personas, o al menos lo que quedaba de ellas. Sus rostros estaban distorsionados, como si hubieran sido moldeados por el agua y el tiempo, y sus ojos estaban hundidos. Algunos extendieron las manos, mientras otros simplemente miraban inmóviles. Intentó dar un paso atrás, pero las sombras seguían rodeándola. Sus murmullos se hicieron más fuertes, formando un coro de voces que sonaban como una mezcla de llanto y enojo. Cuando Sara finalmente tropezó y cayó, la figura principal se detuvo frente a ella, inclinándose ligeramente, como si estuviera evaluando a su presa. Mientras miraba la figura, Sara fue golpeada por una avalancha de imágenes que invadieron su mente como recuerdos que no eran suyos. Vio a un hombre caminando solo por los pasillos de un barco similar al que ella ocupaba. Parecía agitado, luchando con algo invisible. Luego vio el momento en que él entró a cubierta durante una tormenta, su expresión marcada por la desesperación, antes de desaparecer en las aguas embravecidas. Las imágenes han cambiado. Vio a otras personas, pasajeros como ella, atraídos hacia el mismo destino. Algunos intentaron luchar, mientras que otros se rindieron sin resistencia. Era un ciclo interminable y ahora ella era la siguiente.
Sara se dio cuenta de que la figura que tenía ante ella era la fusión de todas esas almas perdidas, transformadas en algo mucho más allá de la comprensión humana. Sea lo que sea, no solo habitaba en las profundidades del océano, sino que también se alimentaba de la soledad y la desesperación. A medida que las sombras a su alrededor se acercaban, Sara sintió que la arena bajo sus pies comenzaba a ceder, como si estuviera siendo absorbida por un abismo. La figura central levantó un brazo y el suelo a su alrededor comenzó a agrietarse, revelando una luz intensa que parecía atraerlo con fuerza. Sabía que no había manera de escapar, pero algo dentro de ella la hizo resistirse. Luchando contra el peso aplastante de la presencia que la rodeaba, Sara intentó retirarse, pero sus fuerzas se estaban desvaneciendo rápidamente. Las sombras finalmente la alcanzaron, agarrando sus brazos y piernas, inmovilizándola mientras la figura principal observaba en silencio. Entonces todo se detuvo. El ambiente quedó completamente en silencio, y Sara se dio cuenta de que solo había dos opciones: rendirse o luchar hasta el último momento. Intentó levantarse, pero los murmullos de las sombras volvieron a crecer, formando palabras que resonaban en su mente. No puedes escapar. Nos perteneces. Las fisuras en el suelo se abrieron por completo y Sara fue atraída hacia la luz brillante debajo de ella. La sensación era la de ser arrastrada al fondo de un océano infinito, mientras los gritos de las almas perdidas resonaban a su alrededor. Cuando todo se detuvo, Sara estaba de nuevo en la cubierta del barco. Pero algo era diferente. La atmósfera era pesada y los pasajeros y la tripulación parecían no darse cuenta de su presencia. Intentó hablar con las personas que la rodeaban, pero nadie la escuchó ni respondió. Caminando por el pasillo hacia su cabaña, vio algo que la hizo detenerse. En el espejo de la cabina, su reflejo estaba distorsionado, con sus ojos brillando con el mismo tono azulado que las sombras. Sara se dio cuenta con un escalofrío de que no había escapado. Ahora era parte del ciclo, condenada a vagar por el barco como tantos otros antes que ella, esperando que la próxima alma fuera sacada de las profundidades. El crucero Paraíso Eterno llegó a su destino en el puerto de Gran Caimán a la mañana siguiente. Los pasajeros desembarcaron emocionados y muchos comentaron sobre la belleza del mar azul y la increíble experiencia a bordo. Para ellos no había ocurrido nada extraordinario durante el viaje. Mientras la tripulación limpiaba los camarotes y preparaba el barco para el siguiente grupo de turistas, una camarera entró en el camarote donde se había alojado Sara. La habitación estaba vacía, pero algo llamó su atención: el espejo, donde una leve marca parecía formar una huella dactilar casi imperceptible. Cuando la criada intentó limpiarlo, se dio cuenta de que la marca estaba dentro del cristal, como si fuera parte de él. Frunció el ceño, pero no le prestó mucha atención y continuó con su trabajo. Mientras tanto, Sara estaba allí, invisible a los ojos de todos. Caminó a través del barco como una sombra. Su presencia solo la sentían aquellos lo suficientemente sensibles como para notar el frío repentino o el sonido de pasos en el vacío. Durante los primeros días, Sara intentó desesperadamente comunicarse, pero nadie la escuchaba. Su voz era solo un eco que desapareció en el viento. Poco a poco se dio cuenta de que estaba atrapada, que ya no estaba viva, pero aún estaba consciente. El barco era ahora su prisión, una extensión de la entidad que la había consumido. Mientras caminaba por los pasillos por la noche, vio llegar nuevas almas, riendo y divirtiéndose, completamente ajenas al destino que podría aguardarles. Intentó advertirles, pero fue inútil. Semanas más tarde, durante un nuevo crucero, una joven pareja fue asignada al mismo camarote donde se había alojado Sara. El primer día todo parecía normal, pero por la noche la mujer se despertó sintiéndose vigilada. Cuando se miró en el espejo, vio algo que la hizo gritar. Una silueta en el reflejo, con ojos de un azul brillante, mirándola directamente. La pareja pidió cambiar de cabaña, pero los extraños sucesos continuaron. Otros pasajeros reportaron sonidos de pasos fuertes en los pasillos por la noche, puertas abriéndose y cerrándose solas y una inexplicable sensación de frío. La tripulación, ya acostumbrada a historias similares, ignoró los informes. Para ellos, eran solo supersticiones o la fértil imaginación de los turistas. Pero algunos sabían la verdad. Había cabañas que siempre se evitaban, pero que inevitablemente acababan ocupadas. Sara pasó a formar parte del barco, una presencia invisible pero constante. Ella no estaba sola. Las otras almas perdidas, figuras sombrías que ahora deambulaban por los pasillos y la cubierta, compartían su existencia silenciosa.
De vez en cuando se encontraba de nuevo en cubierta, mirando al mar. Siempre sentí el llamado de las profundidades, pero sabía que nunca podría volver a ser lo que era antes. Esa noche, mientras la luna brillaba intensamente en el cielo, el familiar sonido de pasos mojados resonó por el pasillo. Se estaba eligiendo un nuevo pasajero. El ciclo se repetía y Sara sabía que no podía hacer nada para detenerlo. Años después, el paraíso eterno estaba retirado, anclado en un puerto remoto como atracción turística. A los visitantes les encantaba explorar los pasillos del barco, escuchando las historias de las almas que supuestamente lo deambulaban. Pero para quienes se atrevieron a pasar la noche a bordo, las historias no eran solo leyendas. Muchos han informado haber escuchado pasos por la noche, haber sentido el aire frío y, ocasionalmente, haber visto ojos brillando en el espejo. Y para Sara, el tiempo continuó, quieto y eterno, mientras esperaba que la siguiente alma fuera atraída al oscuro destino que ahora llamaba hogar. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, pasemos a la siguiente historia. El crucero Serpiente de Mar, un barco de lujo que surcaba las tranquilas aguas del Caribe, era famoso por sus fiestas extravagantes, su cocina impecable y sus excursiones paradisíacas. Para quienes embarcaron, la promesa era de diversión ininterrumpida y un merecido descanso en medio de la belleza del océano. Víctor, un joven recién graduado en fotografía, decidió ahorrar y embarcarse en un crucero como parte de su nueva aventura. Planeaba capturar los paisajes idílicos y crear un portafolio impresionante para impulsar su carrera. Emocionado, abordó el barco con su cámara y una sonrisa en el rostro, esperando días tranquilos y memorables. Los primeros días fueron todo lo que había imaginado. Víctor exploró cada rincón del barco, capturando la elegante arquitectura y los momentos alegres de los pasajeros. Pero, mientras exploraba las cubiertas inferiores en busca de ángulos únicos, encontró algo que inmediatamente llamó su atención: una cabina con una puerta parcialmente abierta, ubicada en un pasillo no tan transitado. Curioso, se acercó. En el suelo había una fina capa de agua que parecía haber fluido desde el interior de la cabina. Víctor abrió lentamente la puerta, revelando un espacio vacío y abandonado. La cama estaba deshecha, como si alguien se hubiera ido con prisa, y un olor a humedad y sal llenaba el aire. Sobre la mesa vio una nota escrita a mano, con las palabras casi borradas: no lo abras, no lo mires. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, escuchó un ruido detrás de él. Cuando se dio la vuelta, el pasillo estaba vacío, pero el sonido de algo pesado siendo arrastrado resonó en la distancia. Víctor sintió un escalofrío, pero se convenció de que estaba imaginando cosas. Regresó a su cabaña, decidido a olvidar lo sucedido. Pero esa noche, mientras revisaba las fotos en su cámara, notó algo extraño. En una de las imágenes captadas en el pasillo, había una silueta borrosa, como si alguien estuviera parado al fondo, mirándolo. A la mañana siguiente, Víctor intentó ignorar el malestar que le provocaba la foto. Se convenció a sí mismo de que era solo una falla en el equipo o un reflejo del pasillo poco iluminado. Decidido a disfrutar el viaje, continuó explorando el barco e interactuando con otros pasajeros, pero algo parecía diferente. Durante el desayuno en la cubierta principal, observó que muchos pasajeros evitaban hablar de las cubiertas inferiores. Cuando Víctor comentó casualmente sobre el pasillo donde había encontrado la cabaña abierta, las miradas a su alrededor se volvieron inquietas. Algunos pasajeros intercambiaron susurros, mientras que otros simplemente se levantaron y se marcharon. Un camarero mayor, al escuchar la conversación, se acercó con cara seria. «Es mejor dejar intactos algunos lugares de este barco», dijo, casi en un susurro, antes de alejarse rápidamente. Víctor sintió crecer su curiosidad, pero también un miedo latente que no podía explicar. Intentó volver a su rutina, pero a medida que avanzaba el día, pequeños acontecimientos extraños comenzaron a acumularse. Mientras fotografiaba la puesta de sol desde la proa del barco, Víctor escuchó un sonido proveniente de la cubierta inferior. Era un ruido rítmico, como si algo pesado golpeara el suelo, mezclado con un sonido de raspado que subía por el casco del barco. Cuando miró hacia abajo, solo vio la oscuridad del mar y el reflejo del agua contra el barco. Decidido a descubrir qué estaba pasando, volvió a bajar a las cubiertas inferiores esa noche.
El pasillo donde había encontrado la cabaña abierta estaba iluminado por una luz tenue e intermitente, creando sombras que parecían moverse. Cuando llegó a la cabaña, encontró la puerta cerrada. Pero, en el suelo, el agua que antes estaba presente se había extendido, formando un rastro que seguía el pasillo. Lo siguió hasta una puerta cerrada, marcada con un cartel que decía acceso restringido. El sonido de algo pesado arrastrándose volvió a sonar, esta vez más fuerte, procedente del otro lado de la puerta. Víctor retrocedió, pero mientras lo hacía, escuchó un golpe, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. De regreso a su propia cabaña, Víctor intentó concentrarse en revisar las fotos que había tomado ese día, pero su cuerpo se sentía inquieto. Cada sonido en el barco, el crujido de la madera, el débil sonido de las olas rompiendo contra el casco, parecía amplificado. Mientras revisaba las imágenes, algo llamó su atención. En una de las fotografías tomadas en el pasillo inferior volvió a aparecer la misma silueta borrosa. Esta vez estaba más cerca, casi en el centro de la imagen. Se acercó y notó detalles aterradores. La figura parecía alargada, con brazos anormalmente largos y una postura encorvada. Pero lo más inquietante fue el rostro, o la falta de él. Donde deberían haber estado los ojos y la boca, solo había una superficie lisa e indistinta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Pero antes de que pudiera pensar en apagar la cámara, la luz de la cabina parpadeó y se apagó por completo. En ese mismo momento, Víctor escuchó un golpe en la puerta. El sonido era rítmico y pesado, como si alguien golpeara con fuerza. Dudó antes de abrirla, pero cuando miró por la mirilla no vio a nadie. Cuando abrió la puerta con cuidado, encontró el pasillo vacío. Pero había huellas mojadas en el suelo, que se dirigían hacia la cubierta. Víctor siguió el rastro, incapaz de resistir su curiosidad. Sintió un frío intenso mientras subía las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó a cubierta, la encontró completamente desierta, excepto por el sonido del viento y las olas a lo lejos. El rastro de agua terminaba en la barandilla del barco, donde una figura estaba de espaldas a ella, mirando hacia el mar. Era alta, inmóvil, y su cuerpo parecía cubierto por algo que brillaba a la luz de la luna. Víctor intentó hablar, pero se le quebró la voz. Mientras daba un paso adelante, la figura se dio la vuelta lentamente. Era el mismo ser que había visto en la foto, ahora de pie frente a él, con los brazos extendidos y una presencia que parecía absorber todo el aire a su alrededor. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, la figura dio un paso hacia él y la temperatura cayó en picado. Sintió que algo frío y húmedo le tocaba el brazo, como si unos dedos se aferraran a él. Víctor corrió de regreso a su cabaña, cerrando la puerta detrás de él. Intentó racionalizar lo que había visto, pero sabía que no era humano. Comenzó a buscar fotos e internet en busca de pistas sobre lo que podría estar sucediendo. Encuentros similares, informes de desapariciones inexplicables e historias de apariciones a bordo del Serpiente de Mar comenzaron a surgir. Un artículo en particular le llamó la atención. Hace años, un pasajero desapareció después de ser visto caminando por las cubiertas inferiores. Su última aparición fue frente a la misma cabaña donde Víctor encontró la nota. La historia era siempre la misma. Alguien encontró algo extraño en el barco, fue atraído a las cubiertas inferiores y finalmente desapareció sin dejar rastro. Víctor sabía que necesitaba salir de allí, pero aún faltaban 2 días para llegar al siguiente puerto. Decidió que no volvería a dormir hasta poder bajar del barco. Víctor pasó la noche despierto, sentado en un rincón de su cabaña, con la cámara a su lado y el corazón acelerado. Con cada sonido del barco, el crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, el suave estruendo del agua contra el casco, se ponía más tenso. Las imágenes de la cámara seguían persiguiéndolo, pero no tanto como la certeza de que algo estaba observando cada uno de sus movimientos. Hacia las 3 de la mañana volvió a oír el sonido que lo aterrorizaba, pasos pesados y arrastrados que venían del pasillo. Contuvo la respiración, esperando a que pasaran, pero los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Durante unos minutos no hubo más que silencio. Entonces, resonaron 3 golpes lentos y constantes. Víctor quedó paralizado, incapaz de moverse. Comenzó un ligero goteo, como si algo goteara al otro lado de la puerta. Miró hacia abajo y vio un pequeño hilo de agua que salía por la grieta. Haciendo acopio de valor, miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero mientras miraba hacia otro lado, escuchó el sonido de algo raspando la madera de la puerta,
como si largas garras se deslizaran lentamente por la superficie. Víctor retrocedió, respirando con dificultad. La luz de la cabina parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. Cuando la oscuridad se hizo cargo, volvió a sentir la presencia. Era opresivo, aplastante, como si le hubieran succionado el aire a su alrededor. Por la mañana, Víctor supo que no podía quedarse en la cabaña. Necesitaba entender lo que estaba pasando y encontrar una manera de escapar. Tomó su cámara y volvió a bajar a las cubiertas inferiores, donde todo había comenzado. El pasillo estaba aún más oscuro que antes. Las luces parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. El agua que antes corría por el suelo ahora formaba charcos más grandes, casi como pequeños lagos que reflejaban el techo y las paredes de forma distorsionada. Cuando llegó a la misteriosa cabaña, encontró nuevamente la puerta entreabierta. Esta vez, sin embargo, había algo en el suelo, un reloj de pulsera, todavía funcionando, aunque mojado. Víctor se agachó para recogerlo y notó algo escrito en el interior del brazalete, un nombre, David R., y la fecha de 2004. Inmediatamente recordó el artículo que había leído la noche anterior. David R. era el nombre del pasajero desaparecido años atrás. Cuando se levantó, sintió que el aire se enfriaba. La cabaña frente a él parecía respirar, sus paredes crujían suavemente, como si estuvieran vivas. Sabía que entrar allí era una mala idea, pero algo tiraba de él, una fuerza invisible a la que no podía resistir. Dentro de la cabaña, todo estaba como lo había dejado la primera vez. La cama deshecha, el olor a sal y moho y la humedad corriendo por las paredes. Pero esta vez, en el espejo, había algo diferente. Lentamente comenzaron a formarse palabras escritas por manos invisibles. Tú eres el siguiente. Víctor tropezó hacia atrás, pero antes de que pudiera salir de la cabaña, la puerta se cerró de golpe. La luz desapareció y la oscuridad se lo tragó. El sonido del agua comenzó a resonar, elevándose a través del suelo, mientras el aire se llenaba con el olor del aire del mar. Una ola de imágenes invadió su mente. Vio destellos de rostros, personas que no reconocía, todos con expresiones de terror. Eran pasajeros como él, todos atraídos hacia el mismo destino. Caminaron por los pasillos pidiendo ayuda, pero nadie podía oírlos. Víctor finalmente entendió. El barco quedó atrapado en un ciclo sin fin, alimentándose de las almas de sus pasajeros más curiosos, aquellos que se atrevieron a descender a las cubiertas inferiores. La entidad que habitaba el barco aprovechó su desesperación para crecer y cayó directamente en la trampa. Cuando las luces volvieron a parpadear, Víctor vio la figura. Estaba en un rincón de la cabaña, más brillante que antes. Sus brazos largos y curvos goteaban agua y su rostro sin rasgos parecía brillar con una luz azul verdosa. Intentó gritar, pero su voz no le salía. La figura avanzó lentamente. Cada paso hacía que el suelo crujiera y el nivel del agua subiera. Víctor intentó abrir la puerta, pero ésta no se movió. El agua ahora llegaba hasta las rodillas, estaba fría y pesada, lo que dificultaba el movimiento. La figura extendió un brazo y sintió una fuerza invisible tirar de él hacia el centro de la cabina. En el espejo aparecieron nuevas palabras: venga conmigo. El agua le subió hasta la cintura y Víctor sintió que su cuerpo comenzaba a ceder. Sabía que se lo estaban llevando, pero algo dentro de él todavía luchaba. Agarró su cámara y comenzó a tomar fotografías frenéticamente, con la esperanza de dejar alguna evidencia de lo sucedido. Lo último que vio antes de sumergirse fue el brillo de los ojos de la figura, iluminando la habitación con una luz gélida y cruel. El pasillo de la cubierta inferior estaba envuelto en una densa oscuridad, donde las sombras parecían tener vida propia. Víctor avanzó lentamente, guiado por la luz parpadeante del techo que apenas iluminaba el suelo mojado. Las paredes crujieron ligeramente, como si el propio barco se retorciera a su alrededor. Sintió el peso del aire, como si lo observara algo que nunca dormía. La cabaña abierta era una presencia constante en su mente, pero esta vez, a medida que se acercaba, el olor a sal se había intensificado. Notó que el agua acumulada en el suelo ahora se movía, formando pequeñas ondas, como si algo se moviera en su interior. Cuando Víctor entró en la cabaña, todo parecía diferente. El aire estaba helado y las paredes parecían más cercanas, casi comprimiendo el espacio. La cama aún estaba deshecha, pero ahora había un objeto sobre ella, una cámara, vieja y oxidada, como si hubiera sido sacada de las profundidades del mar. Cogió la cámara con cuidado y sintió un intenso frío recorrer su cuerpo.
Mientras miraba a través de la lente, vio algo que no estaba allí antes. La imagen capturada mostraba el reflejo de la habitación en el espejo, pero en la esquina había una figura, una sombra alargada, inmóvil, mirándolo directamente. Víctor retrocedió, pero la puerta de la cabina se cerró con estrépito y la luz parpadeó frenéticamente. El sonido del agua volvió a resonar, pero esta vez parecía venir del interior de las paredes, como si el barco se inundara desde el interior. El suelo empezó a temblar y aparecieron fisuras bajo sus pies, liberando una niebla azulada que llenó el aire de un olor metálico. Sintió que algo le tocaba el hombro, una sensación fría y pegajosa que le hizo girar rápidamente, pero no había nada allí. Al intentar abrir la puerta, Víctor se dio cuenta de que estaba atrapado. La cabaña pareció cobrar vida propia, con las paredes palpitando ligeramente y el nivel del agua subiendo rápidamente. Comenzó a sentir pánico, pero sabía que necesitaba encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. En un rincón de la habitación, la cámara que había encontrado emitió un sonido, como un clic, tomando una foto por sí sola. Cuando miró por el visor, volvió a ver la figura, pero ahora estaba más cerca, casi tocando su reflejo. El espejo de la cabina comenzó a romperse, formando grietas que se extendieron rápidamente. A través de las rendijas, Víctor vio algo imposible: el océano, profundo y oscuro, al otro lado del cristal. Una ola de agua salada estalló, inundó la habitación y lo empujó contra la pared. El suelo bajo sus pies cedió y Víctor fue arrastrado hacia abajo, sumergido en una oscuridad líquida. Intentó nadar, pero el agua estaba pesada, como si estuviera llena de algo invisible que tiraba de él. La sensación de ahogarse iba acompañada de visiones de rostros distorsionados, atrapados en el fondo del océano, todos con expresiones de eterno terror. De repente, todo quedó en silencio. Víctor abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba de nuevo en la cabaña, ahora completamente seco. El espejo estaba intacto, pero en él vio algo que le hizo estremecerse. No era su reflejo, era un reflejo de la figura que lo perseguía, sonriendo, como si él hubiera ocupado su lugar. Víctor estaba en un estado de completa desesperación. La cabaña parecía haberlo tragado y cada vez que intentaba escapar, el clima a su alrededor cambiaba de forma. Las paredes estaban cubiertas de filigranas y el olor del aire del mar hacía que el aire fuera casi irrespirable. Se dio cuenta de que ya no estaba en un espacio ordinario. La nave se había transformado en algo vivo, algo que lo quería como suyo. La vieja cámara, que había encontrado sobre la cama, todavía estaba en su mano, como si fuera lo único que tuviera sentido en ese lugar distorsionado. Intentó utilizarlo nuevamente, tomando fotografías a ciegas, pero las imágenes que aparecían en la pantalla no eran de la cabaña donde se encontraba. Mostraban el fondo del mar, lleno de sombras que se movían lentamente, como cuerpos atrapados en un espacio sin vida. El suelo bajo sus pies comenzó a moverse. La alfombra de la cabaña había desaparecido, reemplazada por una superficie de madera húmeda cubierta de lo que parecía musgo marino. Intentó moverse, pero sus pies se atascaban, como si el suelo se lo estuviera tragando. El agua empezó a subir de nuevo, pero esta vez venía de las paredes, corriendo en riachuelos que se encontraban en el centro de la habitación. En el reflejo del espejo, vio la figura una vez más. Ahora, esto no fue detenido. Caminó lentamente hacia él, pero no dentro de la cabina, sino dentro del espejo. Víctor intentó darse la vuelta para huir, pero se dio cuenta de que la figura estaba en cada rincón. No había un solo punto en la habitación donde ella no estuviera presente. Parecía multiplicarse, sus sombras cubrían las paredes, el techo e incluso el agua que le llegaba a los tobillos. Comenzó a correr, pero cada puerta que abría no lo llevaba a un pasillo u otro espacio de la nave. En cambio, lo arrojaron de nuevo a la misma cabaña, ahora completamente inundada. El sonido de golpeteos rítmicos llenó el espacio, mezclado con el crujido de la madera y el eco de susurros lejanos. El aire se hizo más pesado y Víctor se dio cuenta de que la cabaña se estaba cerrando a su alrededor. Las paredes latían, como si el espacio mismo estuviera vivo, comprimiéndolo lentamente. Sujetó con fuerza la cámara e intentó capturar cualquier cosa que pudiera servir como evidencia de lo que estaba sucediendo. Cada clic de la cámara revelaba algo más inquietante. Caras distorsionadas comenzaron a aparecer en la pantalla, todas mirándolo directamente. Estaban pálidos, con los ojos vacíos, pero llenos de una silenciosa desesperación. Parecían atrapados, igual que él, pero había algo más. Intentaban advertirle,
pero Víctor no podía entender el significado. El agua ahora llegaba hasta la cintura, helada y pesada, lo que dificultaba el movimiento. El sonido de los susurros aumentó, convirtiéndose en un grito al unísono, como un coro de voces pidiendo ayuda. Intentó resistirse, pero sintió una fuerza invisible que lo agarraba por los hombros y lo tiraba al suelo. El reflejo en el espejo empezó a cambiar. La figura que antes no se distinguía ahora tenía un rostro más claro, el suyo. Víctor vio su propio reflejo sonriendo malvadamente mientras luchaba por mantenerse consciente. La figura en el espejo comenzó a moverse independientemente, como si se burlara de él. Cuando finalmente perdió las fuerzas, el agua subió por encima de su cabeza y todo se oscureció. Víctor se despertó en completo silencio, rodeado de una oscuridad líquida. No sabía si estaba bajo el agua o en algún espacio fuera de la realidad. Todo a su alrededor era frío, denso y el aire parecía inexistente. Cuando intentó moverse, se dio cuenta de que algo le ataba brazos y piernas, como cadenas invisibles que se extendían más allá del alcance de su visión. Levantó la vista y vio algo extraordinariamente aterrador. Lo que parecía ser el techo de la nave se había convertido en un oscuro abismo, donde pequeñas luces brillaban como estrellas, pero no había cielo, solo una extensión interminable de sombras ondulantes. Sintió que la nave latía a su alrededor. Cada latido resonaba como un corazón gigantesco, lento e implacable. El agua circundante no era solo agua. Ella se movió contra él, presionando contra su cuerpo con ondas invisibles, como si estuviera viva. Comenzaron a aparecer rostros en la superficie a su alrededor, como reflejos en un espejo distorsionado. Parecían gritar, pero no salió ningún sonido. Era como si sus almas estuvieran atrapadas en el agua, condenadas al silencio eterno. Víctor intentó liberarse, pero cuanto más luchaba, más se apretaban las cadenas invisibles. El sentimiento de temor iba en aumento, una certeza abrumadora de que estaba perdido, atrapado en algo que escapaba mucho a su comprensión. Sentía que no era solo un lugar, era un ser. El barco, el mar, el abismo, todo estaba vivo y consumiéndolo lentamente. De repente, el silencio fue roto por un sonido profundo, algo así como el rugido de una criatura colosal. Miró a su alrededor, pero no se veía nada más que oscuridad. Sin embargo, el sonido se hizo más fuerte, reverberando en su mente, hasta que sintió como si su cabeza fuera a explotar. La superficie del agua a su alrededor empezó a moverse. Las figuras distorsionadas que alguna vez fueron solo reflejos ahora emergieron, revelando cuerpos deformes y rostros congelados en expresiones de terror eterno. Comenzaron a tirar de él hacia abajo, sus manos heladas agarrando sus brazos y piernas. Intentó luchar, pero fue inútil. Elena se puso de pie, sintiendo que su corazón latía más rápido. Cuando se miró en el espejo del baño, vio algo que la dejó sin palabras. No era su reflejo el que estaba allí, sino una figura familiar. Era Víctor, con ojos de un brillo azul verdoso y una expresión oscura. Él no se movió, pero su presencia era asfixiante, como si la estuviera llamando a algo que ella no entendía. A la mañana siguiente, la tripulación encontró la cabina vacía. La cama estaba intacta, el espejo estaba limpio, pero las huellas mojadas que conducían a la terraza todavía estaban allí. El ciclo continuó, implacablemente, mientras el serpiente de mar siguió su rumbo, navegando entre el mundo de los vivos y lo desconocido.